¿Se puede ver? Sí se ve, Magíster, se ve. Muy bien. ¿Cómo construir una campaña electoral ganadora? War Room. La palabra War Room viene de precisamente el inglés, ¿no? Cuartel de guerra. War, guerra, room, cuartel. Y específicamente eso es lo que se ha hecho, ¿no? Las campañas electorales. Se han seguido estrategias de guerra. Estrategias de guerra para ganar y también contraestrategias de guerra. Es por eso que existe una campaña y una contracampaña electoral. Y hay tres enfoques claves para el tema del War Room. Primero, querer. Es el deseo de alcanzar el poder. Que se materializa a través de la estrategia. El poder es el hecho mismo de que se vaya preparando la campaña electoral. Y finalmente, el hacer. El hacer es la ejecución de los objetivos y de nuestra estrategia planteada. Ahí vemos los objetivos, se puede ver, ¿verdad? Los objetivos generales para una campaña electoral. ¿Cuáles son? Precisamente ganar la campaña, ganar las elecciones. Los objetivos específicos. Tenemos que abarcar los diferentes sectores sociales que componen la sociedad. El sector gremial, sector de los empresarios, el sector de la clase media, que está conformado, como decía Giovanni Sartori, precisamente por aquel conglomerado de profesionales, clase media. O como el mismo Jürgen Habermas habla acerca de los pequeños burgueses, ¿no? Entonces, nuestros objetivos específicos están en abarcar, uno de nuestros objetivos es abarcar la mayor cantidad de sectores de la sociedad, porque finalmente ellos son nuestros electores. Y el término que utiliza Giovanni Sartori es el pueblo. El pueblo entendido como aquel conjunto de pobladores que son electores. En el caso nuestro, las personas mayores de 18 años pueden votar, son electores, son parte del pueblo. Menores de 18 y 17 no son parte del pueblo, de acuerdo a la teoría política de Giovanni Sartori. Ahora, se debe ponderar los objetivos. ¿Cómo se pondera los objetivos? El War Room. Primero, se ha visto en estas últimas elecciones que el tema mediático, sobre todo el tema de las redes, ha prácticamente ayudado para que nuestros candidatos tengan más votación. En una reunión que sostuvimos, ¿no? Los colegas politólogos, veíamos que la campaña mediática que se ha reflejado en las redes sociales, la cabeza y sobre todo Freddy Bovarín y Choquehuanca, ha pegado bastante, ha tenido bastantes adeptos. Consiguientemente,
se ha ganado electorado. Los jóvenes querían ver una imagen viva, una imagen joven. Entonces, se ha enfocado la campaña que la ha desarrollado Freddy a la cabeza de el actual vicepresidente, Huanca. Enfocarse a través de redes sociales en los jóvenes. De cierta forma les ha dado resultado que el actual gobierno de nuestro país ha logrado ganar la campaña electoral. Ahora, los conocimientos necesarios para construir una campaña. Se debe conocer al candidato. El candidato, de acuerdo a los roles de la teoría política clásica, debe ser carismático. Algo debe haber nuestro candidato. En el caso boliviano tenemos Condepa, un Carlos Palenque que prácticamente con su mismo carisma, con su mismo lenguaje del pueblo, ha traído votos. Actualmente a través de las redes sociales, eso se puede reflejar y tal vez se puede expandir, ¿no?, al oriente boliviano. Para muchos, Condepa ha sido la flor exótica de los Andes. Entonces, el candidato debe ser conocido. Pero por otro lado, para el War Room, para nuestro cuartel de guerra, debemos conocer al adversario. ¿Quiénes son los otros candidatos? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? Prácticamente armamos ahí un poda para ver cómo vamos a hacer la contracampaña contra ellos. ¿Va a ser silenciosa? ¿Va a ser mediática? ¿Va a haber panfletos? Incluso han habido campañas que prácticamente se han metido al tema judicial, es decir, iniciarle proceso a los otros candidatos. Entonces, debemos conocer al adversario. Conocer el ámbito electoral, la sociedad. Es que el discurso político, que es la clave del War Room, debe ir dirigido a un grupo social. Es que la campaña, el mensaje, el discurso que le vas a enviar al empresario no va a ser igual que a los universitarios, no va a ser igual que a los médicos, que a los profesores. Cada sector tiene sus propias necesidades. Y ahí también viene el tema del tiempo. Es que las necesidades no siempre, bueno, siempre son las mismas necesidades, pero los satisfactores son los que cambian, según Max Neff. Entonces, a un personal de salud no le vas a ofrecer instrumentos técnicos del siglo pasado, estamos hablando de los años 1900. O temas que ya no son actuales. Con la pandemia teníamos otro tipo de necesidades. Ahora estamos ya en la quinta ola, ya las necesidades han cambiado. Entonces, el electorado, la sociedad, va mutando. Entonces, el estratega en el War Room debe conocer a los electores. ¿Y eso cómo se hace? A través de grupos focales.
sondeos de opinión, encuestas, entrevistas, talleres. Un taller que le vayas a realizar, a lo mejor, al CONAMAC, va a ser totalmente distinto. Incluso a otro sector social, como las Bartolinas, que tienen otro tipo de necesidades. A lo mejor al CONAMAC le interesa más la seguridad ciudadana. Le interesa más el tema del agua. Y si te vas al sector de las Bartolinas, tal vez les interesa más el tema del feminicidio, el tema de los abortos, del aborto, la educación inclusiva. Entonces, cada sector tiene sus propias necesidades. Entonces, en el cuartel de guerra aglutinamos a todo nuestro personal, que generalmente son técnicos en el tema de encuestas, estadísticos, entrevistas, expertos en el tema de grupos focales. Pero, ¿y dónde estamos nosotros los estrategas políticos? Dirigimos. Dirigimos a partir del discurso político. El discurso político de Goni claramente eran 500.000 empleos. De Banzer, Coca Cero. Cada candidato tiene su propio discurso. En base a ese discurso, y como decía McNamara, ¿no? El mejor candidato es aquel que cumple al pie de la letra su propuesta electoral. Porque lo demás se constituye en demagogia. Y en este caso, uno de los candidatos que para muchos politólogos ha cumplido al pie de la letra su campaña electoral, ha sido precisamente Obama, Estados Unidos. Todo lo que señalaba su campaña electoral ha sido cumplida. Entonces, mucho hace. Claro, a lo mejor algunos temas de su campaña, como la guerra, en la cual no ha intervenido en Siria, ¿no? Ha tenido cierto revuelo dentro de los demócratas, y es por eso que posteriormente han ganado los conservadores. Sin embargo, su propuesta de campaña, lo que se ha propuesto a través de su discurso político, se ha cumplido totalmente. Ahora, una vez que conocemos al candidato, tenemos nuestro candidato, conocemos al adversario, conocemos a los electores, al pueblo, debemos conocer la elección. Y ahí juega un rol importante el tema de la cartografía democrática y demográfica, ¿no? Es que la cartografía define finalmente cómo se van a distribuir los escaños, cómo se van a distribuir geográficamente los candidatos. En nuestro país tenemos un sistema mixto. ¿En qué sentido mixto? No tenemos un sistema mayoritario ni proporcional como tal.
tenemos diputados uninominales y plurinominales. Entonces, en ese escenario, los votos que vayan para el candidato van a ir también para los diputados plurinominales. Pero los uninominales son aquellos que deben crecer, deben avanzar con imagen propia. Es decir, deben hacer campaña necesariamente. Entonces, en el caso de nuestro país, por ejemplo, cada diputado uninominal debe hacer su campaña dentro de su distrito, independientemente del candidato a la presidencia. Entonces se gana sus propios votos. Ahora nos vamos a conocer el candidato. Detalles. Debemos conocer la personalidad del candidato. ¿Cómo es nuestro candidato? Sus características. Ya les he dado un dato de Carlos Palenque, ¿no? El hecho de hablar ahí, te acerca al pueblo. ¿Al occidente? Sí, te acerca. Aunque ustedes no crean, Goni, con su lenguaje entre Spanglish, también tenía cierto carisma. Ahora, en el tema de la personalidad del candidato, para nosotros, los estrategas políticos, más que todo, resaltamos y maquillamos las virtudes de nuestro candidato. Tal vez lo han escuchado, ¿no? Hablar a Arias, que es homosexual, ¿no? Claro. Eso es parte de un discurso político. Y en teoría política es un discurso inclusivo. Es decir, discriminan a los homosexuales, discriminan a los pobres. Yo también soy pobre. Y ahí va también, aparte el discurso de Pepe Lucho Paredes, decía, ¿no? Yo también soy cholo. Entonces, al señalar que es cholo, él decía, yo también soy igual que ustedes, soy del pueblo. Entonces, resaltamos esa personalidad del candidato. Las características del partido, izquierda, derecha, que es esto entre nosotros, ¿no? Y de acuerdo a la teoría política también, Norberto Bobbio nos dice que izquierda y derecha no existe. Es una falacia creada por quienes detentan el poder político y económico. Y como lo diría en palabras de Gaetano Mosco, la clase política. O las élites, según Wilfredo Pareto. Entonces, pero debemos saber las características del partido. Es que resulta que hay partidos verdes que nos hablan acerca de medio ambiente. Hay partidos, en algunos países hay partidos feministas, hay partidos de obreros, hay partidos como Estados Unidos, conservadores, que en el caso boliviano serían los partidos de derecha, o los demócratas, que en el caso boliviano podría asemejarse, no les digo que son semejantes, los de izquierda. Ahora, ¿en qué se fundan estos partidos? En su reglamento, en la declaración de sus principios, en su estatuto. En el estatuto de un partido político, aparte de los objetivos, aparte de las finalidades, se encuentra todo el proyecto dogmático. ¿Qué es lo que pretende realizar un partido político?
Por ejemplo, en el movimiento socialismo, el planteamiento es que la tierra sea comunitaria, que surja una economía plural, una economía que aglutina a las comunidades. Ahí ya surgen luego en la Constitución y luego en una ley especial las organizaciones económicas campesinas, que deben tener preeminencia para contrataciones públicas. Entonces, ahí están las características del partido. Los puntos fuertes y débiles absolutos. Los puntos fuertes y débiles relativos. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles absolutos? Los puntos fuertes son aquellos puntos que nos jalan electores. Cuando vemos que más gente se viene volcando para nuestro candidato y determinamos qué es, el carisma, el discurso. En cualquier campaña electoral, primero está el discurso. ¿Y qué es el discurso político? No es más que la oferta electoral. Si votas por mí, ¿qué voy a hacer por ti? Más empleo, mejorar la educación, la salud, la seguridad ciudadana. Ahora está en boga el tema de la justicia, no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. A lo mejor se han enterado, ¿no?, del presidente de Honduras y de la política que está desarrollando, el tema del régimen penitenciario. Eso, ese trabajo, esa seguridad ciudadana que está otorgando a la población hondureña, le está haciendo ganar votos. Votos que prácticamente le dan legitimidad. Legitimidad. Ahora, ahí hay dos puntos: la legitimidad y la legalidad. ¿Son iguales? Tú como candidato puedes ganar unas elecciones. Legalmente eres el presidente. Pero resulta que tomas algunas malas determinaciones. Malas determinaciones no según la teoría económica, según el pueblo. Entonces, el pueblo se levanta y pide tu renuncia. Ahí ya no tienes legalidad, pero ya no tienes legitimidad. Esa es la diferencia entre legalidad y legitimidad. Y eso es lo que precisamente ha pasado en nuestro país. El presidente quería trasladar el gas por el Estado hermano de Chile, el Estado chileno. Pero el pueblo se oponía por el tema histórico de ambos países. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el gobernante rechaza la solicitud del pueblo. Entonces se levanta el pueblo y exigen la renuncia de ese gobernante, que al final termina renunciando. Y ahí pierde la legitimidad y la legalidad y todo. Puntos fuertes y débiles relativos. Ahí hemos visto un punto fuerte y uno débil absoluto. Y precisamente la debilidad absoluta es la falta de legitimidad. Puntos fuertes y débiles relativos.
al adversario, a los electores y a la elección. Estos puntos fuertes y débiles relativos al adversario son precisamente aquellos temas que nosotros como estrategas políticos podemos utilizar a favor de nuestro candidato y en contra del candidato de él o de los candidatos de oposición. ¿De qué me refiero? Me refiero a restarle electores, a quitarle votos a los candidatos de oposición. ¿Y cómo logramos eso? Debilitando el discurso del oponente. ¿Y cómo debilitamos ese discurso? Primero, a través del análisis técnico y real de la economía. Supónganse que un candidato ofrece la pena de muerte en un determinado país. No estoy hablando específicamente de nuestro. Pero, dado que ese determinado país está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está en las Naciones Unidas. Ahora, si está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene ciertas normas que prohíben la pena de muerte. No existe la pena de muerte. Más será cadena perpetua, pero pena de muerte no hay. Entonces, para ese discurso, ese discurso se debilita por sí mismo, porque es irrealizable. Es demagogia pura. En un debate entre los candidatos, técnicamente se puede probar que esa oferta electoral es inviable, irrealizable. Entonces es un punto débil relativo al adversario. Ahora, y un punto fuerte relativo al adversario, tal vez su carisma. Entonces hay que ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro adversario o de nuestros adversarios, para, en base a un esquema, a un cuadro, tratar de reducir esos puntos fuertes y cambiarlos a puntos débiles. Luego están los puntos fuertes y débiles relativos a los electores. Tenemos un abanico electoral. Y eso sobre todo va referido a llegar a los electores. Ahora a lo mejor existen muchos puntos de conexión a través de las redes, que difícilmente una persona no va a poder conectarse. Aunque tal vez también hay algunos lugares donde la conexión es muy lenta, muy complicada. Entonces, tenemos que llegar en una elección a todos los sectores. A las personas a los millennials que conocen el tema informático. A las personas que todavía no manejan muy bien el tema informático. Y eso al hablarles de personas que no dominan la informática, no me refiero únicamente a personas que no tienen alguna instrucción. Hay varios ingenieros, arquitectos que no trabajan con AutoCAD. Entonces, el tema informático, el tema de sistemas, redes, nos ha puesto una barrera generacional. Es que el ser humano debe ir adecuándose a las nuevas tecnologías. En los años 90,
¿Quién iba a imaginar que en un aparato, un teléfono móvil, vas a manejar tu agenda, por ejemplo, con el Time Tree? Vas a manejar el tema de las clases virtuales, Zoom, el Meet y otros medios. Vas a almacenar, incluso vas a llamar WhatsApp, ¿no? Vas a hacer llamadas, incluso internacionales, con un costo reducido. Entonces, el tema informático, y eso del AutoCAD, ¿no? O el SPS, que a los estadísticos les permite sacar, y sobre todo a nosotros que somos del área social, nos permite sacar estadísticas inmediatamente. Entonces, estos sistemas, estos lenguajes, sistemas, paquetes informáticos, se van modificando constantemente. El SPS ya debe tener unas 50 modificaciones. Lo mismo que el AutoCAD, que a los ingenieros y a los arquitectos les permita, ¿no?, dibujar sus respectivos planos. Ahora, para el tema de diseño de campañas, para los grupos focales, por ejemplo, igual utilizamos el SPS. Puntos fuertes y débiles relativos a la elección. El día de la elección no debe haber campaña. Para empezar, es un punto débil, ¿no? Punto fuerte, que también para el adversario no va a haber campaña electoral. No se puede ya influir sobre el elector. Y precisamente el elector es ese día que viene a las elecciones. Pero no se han dado cuenta que unos días antes de las elecciones o dentro de las mismas elecciones, hay muchos colegios y sobre todo, ¿no?, viviendas aledañas a los colegios que están empapeladas con la fotito del candidato o de los candidatos. Eso es campaña electoral. Es una estrategia que se utiliza. En otras palabras, durante la campaña, cerca de los recintos de votación, se pegan las fotografías, las propuestas, el discurso electoral, para que de manera disimulada luego en las elecciones alguien lea y a lo mejor, y es que les digo, ¿no?, ese mismo día de las elecciones, casi el 70% de la población elige recién a su candidato, a quién, por quién va a votar. Ese día, el 70%. Un 30% ya está consolidado, ¿no?, por los diferentes partidos políticos, pero el 70% aún no. Y es precisamente el día de las elecciones que se logra cooptar a este sector. Ahora, desglosando nuevamente el conocer al adversario. ¿Cómo es pues tu adversario? ¿Cuál es su personalidad? ¿Es obrero? ¿Es un conductor de un medio de comunicación? Como Carlos Palenque, como Carlos de Mesa. ¿Es un empresario como Doria Medina? Entonces, vemos las características, la personalidad del adversario. ¿Es de derecha nuestro adversario? ¿Es de izquierda? ¿Tiene algún conflicto? Tal vez judicial, tal vez de personalidad. Entonces vemos
la personalidad, sus fortalezas, sus debilidades. A lo mejor su fortaleza es que es del pueblo, como Lula. Lula ha ganado las elecciones porque es del pueblo. El pueblo le ama, es uno del pueblo. Entonces, en las elecciones, igual que en nuestro país, cuando se cambia el Estado, la República, al Estado plurinacional, se hace precisamente tiene ese trasfondo, una ruptura. Características del partido adversario. ¿Cuáles son las características del partido adversario? Ahí revisamos las bases doctrinales. Ahí revisamos íntegramente su estatuto, su finalidad, sus objetivos. Socialista, liberal. Entonces, vemos la raíz y desde ahí empezamos nuestra campaña. El tema de los adversarios. Ahí nos generamos también una especie de FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades. Vemos qué le favorece a ese partido. Si en sus bases doctrinales aglutina a una buena cantidad de gente, si en sus bases doctrinales maneja únicamente una élite, como en el tema de partidos de la derecha, que hablan del desarrollo, que hablan muchos partidos de derecha hablan acerca del desarrollo empresarial. Hablan acerca de cero corrupción, cero delitos, cero coca cero, por ejemplo. Y empleos. Del Partido Socialista, ¿qué va a decir? Empleos, salud, seguridad y lucha contra la opresión. Y sobre todo, el tema de que todos los servicios van a ser garantizados para toda la sociedad. Y es que en muchos casos el populismo nos ha llevado a eso. El populismo que generalmente se ha dado en los partidos de izquierda, y hablamos en el caso de nuestro país, el caso de la UDP, que en cualquier país del mundo es utilizado como ejemplo de la hiperinflación, nuestro país, los años 80. El billete se ha devaluado de gran manera. Con 2 carretillas comprabas bienes y servicios, 2 carretillas de dinero, porque el dinero había perdido su valor adquisitivo. Entonces tienes que conocer al adversario, las características del partido y al mismo candidato. Ahora, los puntos fuertes y débiles absolutos del adversario. Los puntos fuertes, dependiendo si es de derecha o de izquierda, y los puntos débiles del adversario. Los puntos fuertes son los que tenemos que tratar de camuflarlos, de que no se resalten. Los débiles tenemos que fortalecerlos. ¿Por qué? Porque es nuestro adversario. Entonces la campaña sutilmente debe ir dirigida a reducir los puntos fuertes del adversario y a ampliar, a visibilizar los puntos débiles del adversario. Y les digo, ¿no?
para la elección de una autoridad de nuestro país, una gran defensora del pueblo, se había buscado, ¿no? Antes de la posesión. Entonces no había una asamblea plurinacional, un congreso nacional. Para que no se le posesione en el congreso, se le había buscado muchos puntos débiles. Pero ha sido tan grande, incluso en política uno debía tener un poco de cordura, ¿no? Pero ha sido tan grande la maldad de la gente que estaba asesorando, ¿no? Para que ella no salga, que han investigado todo sobre su familia y han develado que el nieto de esta autoridad era pues drogadicto. Entonces, hay temas también sensibles que nosotros como estrategas políticos debemos tener un poquito debemos ser más humanos. Aunque muchos utilizan, ¿no? El eslogan de que se le ha puesto a Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios, algo que nunca ha dicho. Pero las campañas electorales siempre recomiendo que debe haber algo de ética, algo, algo. Si bien no todo el proceso es ético, que sí, evidentemente se develan muchas cosas, pero hay temas muy, muy delicados. En el caso de una autoridad judicial, igual, se le ha develado que tiene, y en público, en señal abierta, en TV, que tiene una enfermedad tratable, pero incurable. Entonces, en otros países, esos actos son, pues, delitos. En el caso nuestro, no, no se ha sancionado a las personas que han cometido nuestros actos. Ahora bien, también debemos conocer los puntos fuertes y débiles del adversario relativo a nuestro candidato. O sea, es al revés. Ahora tenemos que saber qué saben los estrategas políticos del frente sobre nuestro candidato. Saben que nuestro candidato tal vez no pronuncia la R. Saben que nuestro candidato tiene alguna debilidad. Y si conocen realmente las fortalezas de nuestro candidato. Nuestro candidato viene del pueblo, nuestro candidato tiene carisma, tiene una buena labia, sabe convencer a las personas. Los puntos fuertes de nuestro candidato, sí, está bien que lo conozca la oposición, pero no debemos dejar que la oposición, que los otros frentes, que los otros partidos políticos invisibilicen estas fortalezas que tiene nuestro candidato. Debemos tener la capacidad suficiente para sostener las fortalezas de nuestro candidato. Por decirles, lo del pueblo. Es del pueblo. Entonces, ya, le invitamos en una comunidad, le invitamos a sembrar papa. Ya, pues, de una vez, nosotros como estrategas políticos debemos, si es que nuestro candidato, si bien viene del pueblo, sin embargo, a lo mejor es un profesional, es un economista y nunca ha sembrado papa. Entonces debemos nosotros crear el escenario propicio para que nuestro candidato aprenda con gente que sí sabe labrar,
sea, que no esté desprevenido. Para cualquier para cualquier encuesta, para cualquier entrevista, para cualquier debate, debemos tener ya nuestra estrategia, ya el discurso y la ruta crítica planeada. En el War Room nada queda fuera de la planificación. Todo debe estar debidamente planificado. Un error nos puede costar la elección. Un error. En otras palabras, el estratega del War Room, que vulgarmente se le conoce como jefe de campaña, debe estar pegado al candidato. Saber a qué hora se levanta, a qué hora se cepilla los dientes, a qué hora desayuna, a qué hora debe ir a presentar su propuesta, a qué medio de comunicación, a qué comunidad, a qué ciudad, a qué localidad, a qué lugar. Y en las campañas donde he participado, sobre todo el candidato debe evitar en lo posible ingerir bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque es un error garrafal. Incluso la postura. Dentro de lo que es el tema mediático, el acercamiento sutil que tiene un candidato hacia la cámara y la vista directa a la cámara denota que ese candidato es confiable. La expresión del rostro, la vestimenta, la posición de las manos. Imagínense un candidato con los brazos cruzados. Imagínense un candidato con las manos en los bolsillos. Psicológicamente, aquella persona que le ves frente a ti con los brazos cruzados te está poniendo una barrera. Aquella persona que mete las manos en los bolsillos te denota inseguridad. ¿Y cómo tiene que estar? Con las manos libres. O los dedos entrecruzados en forma de V en el abdomen. La vista, igual, directa, la vista directa. Bueno, hubiese sido lindo que pasemos de forma presencial, ¿no? La clase. Lastimosamente, el tema del COVID y muchas cosas no nos permite, ¿no? Entonces, son muchos elementos que figuran a favor de nuestro candidato, que juegan a favor de nuestro candidato. Ahora, el tema de el Instagram, tema de Facebook, o sea, todos los medios electrónicos, informáticos, nos facilita de gran manera para llegar a toda la población. Hace un par de meses me entero que el Facebook ya solo ven las personas arriba de los 40 años. Claro, los jóvenes están más con TikTok y con Instagram. Ya, pero son percepciones, ¿no? Ah, sí, entonces todo está en TikTok de ese grupo focal. Entonces, meterle también la campaña a TikTok. Y ahí les doy una clave, no una clave. Algo que ha pasado también, ¿no? En la ciudad del Alto. Muchos candidatos de
la actual autoridad del Alto. Se han puesto a hacer TikToks. Y creo que la misma autoridad, los TikToks. Y la autoridad de La Paz también. Entonces, las redes sociales y el hecho de pertenecer o hacerse parte de un grupo es también captar electores. Vamos bajando. Los electores. ¿Qué opinión tienen, pues, los electores con respecto a nuestro candidato? Con respecto a nuestro país, con respecto a nuestro departamento, con respecto a nuestro municipio. ¿Cuáles son sus deseos, sus temores? ¿Y esto cómo logramos? Instrumentos. El instrumento de la entrevista, el instrumento del sondeo de opinión, el instrumento de las encuestas, todo aquello que nos lleve a presentar nuestra oferta. ¿Qué es lo que más quieren? Unos dirán la justicia, hay que cambiar la administración de justicia. Entonces nosotros llamaremos, pues, dentro de nuestro staff de profesionales, a técnicos que manejen esa temática. Que no es lo mismo justicia que administración de justicia. La justicia es un bien, es un principio que se busca. Y la administración de justicia es prácticamente el trabajo que desarrollan los seres humanos y que se hace palpable a través de documentos. En cambio, la justicia es una idea. Y eso, y ese enfoque y toda esa doctrina, las propuestas, nos dará pues uno de nuestros peritos en el área. Lo mismo de violencia hacia la mujer, lo mismo del tema de la medicina. Se estaba tratando de penalizar la medicina y es por eso que han evitado que se apruebe una ley en materia penal en nuestro país, que se reforme el Código Penal. Entonces, tenemos que tener expertos en el área para que nos muestren la opinión, los deseos y temores de nuestro pueblo, a los electores. En el caso nuestro, mayores de 18 años. Actitudes esenciales y coyunturales de los electores. Ha habido un problema en Sencata. ¿Y por qué no nombrarles héroes de Sencata? Así ganamos legitimidad. Ya, y aparte de eso, ¿por qué no hacer una escultura, algo que reconozca a estas personas que han luchado por la democracia? Entonces, estamos viendo la coyuntura. La coyuntura definida por un momento nodal que se da en un determinado espacio de tiempo. Ha habido conflictos. Entonces, hay que ver y rescatar esos momentos coyunturales a favor de nuestro candidato. ¿Y qué puede ser nuestro candidato? Visitar a esas personas, hablar con esas personas, defender a esas personas, apoyar a esas personas. Ya soy el candidato, pero no soy abogado. Entonces, contratamos abogados porque dentro de mi equipo, yo si voy a ingresar a, ya sea a un municipio, a una gobernación o al Estado central, debo tener mi staff de profesionales. Esas personas que trabajan conmigo también me van a colaborar dentro del manejo del Estado.
Entonces, en el War Room ya debe haber este tipo de profesionales. Y esos profesionales colaboran antes, o sea, durante la campaña, antes, durante y después de la campaña. Ahora, debemos conocer la estructura del electorado, el mapa. No, eso va en la elección. La estructura del electorado, ¿cómo está conformado, pues, nuestro electorado? En la ciudad del Alto, ¿cómo está estructurado nuestro electorado? Resulta que existen personas que también tienen propiedades en las provincias. Cuando son elecciones municipales, que ver que hay población que va migrando a otros municipios para estas elecciones. Ver cuánto electorado estoy perdiendo en la ciudad del Alto por este cambio, ¿no? En términos electorales se llama vaciamiento. Se vacía. Resulta que, de acuerdo al censo o de acuerdo a algún mapa estadístico, ha crecido la población. Físicamente tú ves que está más. Ya, pero las elecciones municipales son simultáneas en los 9 departamentos, los 300 y pico municipios. Se presentan elecciones. Entonces resulta que no solamente en la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, la ciudad de Santa Cruz, la ciudad de Cochabamba, en todas las ciudades el electorado va trasladándose a otros municipios. Entonces, ahí existe un vaciamiento electoral. Cuando hacemos los cálculos dentro de lo que es el War Room, debemos estimar ya este vaciamiento electoral. ¿Cuántos electores se nos van a ir? ¿Cuántos electores se nos van a ir? ¿Y a cuánto se va a reducir nuestra votación? Entonces, ahí conocemos la estructura del electorado. ¿Quiénes realmente van a votar por nosotros? ¿Qué estratos de la sociedad? Estratos según Gramsci y clases sociales según Carlos Marx y otros. Tal vez los empresarios, porque le hemos propuesto a los empresarios cierto desarrollo, cierta seguridad jurídica, como en el caso de Santa Cruz. O la clase obrera. Estamos ofreciendo estabilidad económica, como en el caso de la ciudad del Alto, la ciudad de Cochabamba. Entonces debemos definir nuestro electorado. Pero desde ya les digo, la propuesta electoral no puede abarcar únicamente a los empresarios, a los obreros, a los agricultores o a los mineros. Debe haber una propuesta para cada sector, porque resulta que todos los sectores votan. Y para el candidato lo esencial son los votos. A través de los votos se consolida la campaña electoral. Y es que la base de la democracia son precisamente los votos. Los votos que nutren la democracia en cualquier país. Conocer la elección. Los electores y las elecciones. El mapa de distribución electoral. La cartografía electoral. ¿Cómo es diseñada la cartografía electoral? La cartografía electoral
es diseñada, en el caso de nuestro país, por el Tribunal Supremo Electoral y aprobada mediante ley. Entonces, a través de esa cartografía se define los candidatos, los escaños, sobre todo, para diputados uninominales, plurinominales, para senadores, para concejales, para asambleístas departamentales, de acuerdo a esa cartografía. Puede ser que en una zona, por decirles, tenemos la zona de San Jorge, pero en la zona de San Jorge va a ganar la derecha. Entonces, jalamos más allá, unimos San Jorge con otras zonas aledañas, y resulta que hay más electores de la izquierda, y podemos ganar la campaña, dependiendo de la cartografía electoral. Son diseños que realizan los geógrafos, también conocido como geografía electoral. Debemos ver los tipos de elección. Existen distintos tipos de elección, sobre todo en nuestro país. No solamente existen elecciones departamentales, municipales y nacionales. También en nuestro país tenemos las elecciones judiciales. Y una característica de las elecciones judiciales, por ejemplo, que es algo sui generis, ¿no? A nivel mundial, es que no se puede realizar ningún tipo de campaña. Puedes votar, pero el candidato no puede realizar ningún tipo de campaña. Excepto aquella entrevista que realiza o que promueve el Tribunal Supremo Electoral para que el candidato se dé a conocer. Después, en las campañas judiciales que se han desarrollado en nuestro país, se ha restringido rotundamente los pasacalles, los papeleos y demás medios que nos permiten realizar campañas electorales. Entonces, prácticamente ha sido vía, tal vez, en muchos casos, vía WhatsApp, vía correo electrónico. Pero más allá, ni siquiera en medios como el Facebook, Instagram, no se ha podido publicar. Salvo algunos casos que también han sido denunciados en su momento, ¿no? Es un tema que debía ser tal vez normado, porque si es una campaña electoral tienes que conocer a tu candidato. Demandas específicas de cada elección. Cada elección es diferente. Las últimas elecciones presidenciales en nuestro país y municipales también han estado, pues, medio de la segunda y tercera ola del COVID. Entonces se debían emplear mecanismos de bioseguridad. Y el tema de la afluencia no ha sido grande. Ha habido mucho ausentismo, precisamente por el tema sanitario. Las pasadas elecciones en nuestro país y en casi todo el continente han tenido esas demandas. No solamente se ha utilizado papel y tinta, ¿no? Las papeletas de pago, las ánforas, no solo eso, los certificados electorales. Al margen de eso, también se necesitaba gel, también se necesitaban barbijos y una serie de requisitos.
En algunas ánforas incluso utilizaban guantes. ¿Por qué guantes y barbijo? Porque existía una gran probabilidad de infección por el tema del COVID. Entonces, cada elección tiene sus propias demandas. En algunos países, por ejemplo, en Irak, prácticamente no se pueden ni ver los sumis y los chiitas. Entonces, se debe desarrollar ánforas separadas, porque existe un choque, para mí serían naciones, pero ellos prefieren llamarlo etnias, ¿no? Entonces, cada elección tiene sus propias demandas. Diseño de la estrategia, el discurso, el mensaje. Tenemos que desarrollar un mensaje que llegue prácticamente a todos. Cuando hablamos de empleos, llega a todos. Cuando hablamos de desarrollo, ¿acaso el desarrollo solo llega a los empresarios? También llega a los obreros, también llega al pueblo. Desarrollo, salud, justicia. Justicia. ¿Cómo mejorar la administración de justicia? Un tema que no solo a nosotros nos rompe la cabeza, sino a toda Latinoamérica. ¿Cómo realizar una correcta redistribución de la riqueza? Tenemos un lindo libro. El origen de la riqueza de las naciones, Adam Smith, que nos habla acerca de prácticamente todo el desarrollo liberal y cómo es que el liberalismo ha construido, ¿no?, la economía, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, el mensaje, el discurso es fundamental. Es prácticamente el motor de toda nuestra campaña. Nuestro war room, nuestro cuartel de guerra, gira en torno al discurso político, al mensaje. ¿Qué mensaje vamos a llevar a nuestros consumidores, a nuestro electorado? Y ese mensaje debe estar íntimamente ligado con las características de nuestro candidato. Pues es que suena ridículo, ¿no? Que para algunos, Pepe Lucho Paredes dice, yo también soy cholo. Pues aún se ríen, ¿no? Nunca le he visto comer en la Camacho, por decirles, ¿no? O una entrevista, ¿cuánto cuesta el pasaje de minibús de La Ceja hasta La Paz? No sabía qué responder, es que camina en taxi. No tengo mi auto, así no puedo pagar, así no pago. No, es que tienes que saber. Si eres del pueblo, si tu discurso es que eres del pueblo, que eres popular, que eres cholo, entonces tienes que saber cuánto cuesta el pasaje en minibús, en microbús, en bus interdepartamental, interprovincial. Que ahí, con esas preguntas, tú te haces parte del pueblo. El electorado te juzga por tus propias palabras. Tú puedes traer hacia ti al electorado, pero por otro lado, puedes ponerle, como dice William Ury, una pared. Le pones la pared, como la ha puesto Tuto, y han visto cómo le ha ido en las elecciones. En una simple entrevista con preguntas sencillas, se puede destrozar a un candidato. Y que ese candidato se vea como un mentiroso. Y la mentira es igual a la demagogia.
Si está mintiendo, si me está mintiendo ahí, todo lo que dice es mentira. Eso es lo que dice la población. Sentido común. Debe haber coherencia, discurso, actos. Discurso, entrevista. Discurso, debates. No puedes estar al lado de personas que están protestando. Si tú eres el candidato, no puedes estar al lado de personas apoyando ahí la lucha contra el cigarrillo, luego en un seminario estar fumando con una chimenea. No puedes hacer eso. Porque todo el trabajo que has hecho, todas esas semanas, toda esa gestión que has hecho, se viene bajo. El trabajo de meses, de años, se tira para abajo. Ahora que estamos hablando de violencia, las herramientas fundamentales para cualquier cientista social son los medios de comunicación y también los libros. Entonces, en los medios de comunicación, tú te vas a enterar de lo que está pasando ahora. Tema de los feminicidios, por ejemplo. O de la violencia machista, como se llama en Europa y también, ¿no?, en países vecinos. Que el asesor de tal senador, de tal autoridad, ha golpeado a su mujer. Ya, pero es el asesor, ¿no? Si el asesor es así y esa es la autoridad, ¿cómo le estará asesorando? Todo juega en el war room, todo. Es estrategia, todo. O sea, no es, ya he ganado las elecciones, estoy ahora como gobernador y voy a hacer lo que me dé la gana. No, no. Ese mismo war room, como les dije, ese mismo conjunto de profesionales financieros, abogados, arquitectos, ingenieros, estadísticos, geógrafos, geólogos, dependiendo del área, ese mismo grupo se traslada a la administración. Y en esa misma administración, este mismo grupo debe manejar y continuar con la estrategia. Por eso que Max Weber dice, no solo es llegar al poder. De acuerdo a la teoría del poder, no solamente es llegar al poder, sino mantener el poder y saber transferir el poder. Y él mismo lo explica. O sea, no es incoherencia. Tal vez a Simón Bolívar le hubiese gustado gobernantes vitalicios en la primera constitución bolivariana. Sin embargo, de acuerdo a la teoría política y a lo que se ha visto, ¿no?, como ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos no solo ha sido admirado por Norberto Bobbia, Alexis de Tocqueville, habla acerca de la democracia en América. Giovanni Sartori, hasta el último momento, siempre ha admirado la democracia norteamericana, pese al racismo, pese a tantos defectos que tiene. Es un país donde, si tienes los méritos, si tienes las redes sociales, tú puedes llegar al más alto grado de magistratura. Y ahí, no, el teorema de Max Weber, es saber transferir el poder. Llegas al poder, mantienes el poder. Con el cuartel de guerra has llegado al poder, pero con ese mismo cuartel de guerra mantienes el poder, con ese grupo de profesionales. Y luego, con ese mismo grupo de profesionales, tienes que saber transferir el poder a otra persona que a lo mejor tenga tu mismo pensamiento, a lo mejor sea distinto. El mismo discurso político. Pero siempre, siempre es necesario transferir el poder, que eso nutre a la democracia.
Y una democracia bien nutrida hace, como decía el profesor John Rawls, hace que las personas se empoderen. En su obra El liberalismo político, John Rawls nos habla acerca de que esa facultad de que tú puedas elegir constantemente a tus representantes te empodera como ciudadano. Y es una característica del norteamericano. Cualquier norteamericano que es detenido en Europa, en América del Sur, en otro país, él dice, yo soy ciudadano americano, tengo mis derechos. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tienen una cultura política elevadísima. Y esto se ha demostrado con estadísticas en los años 60. Gabriel Almond ha hecho un trabajo excepcional con el tema de la cultura política norteamericana y ha demostrado prácticamente que la democracia ha empoderado la cultura política norteamericana. Grupos objetivo. Resulta que nuestro candidato ya tiene la clase obrera porque viene de la clase obrera. Entonces, ¿cuáles son nuestros grupos objetivos? Los empresarios, la gente del agro, pero resulta que nuestro país, que como decía René Zabaleta, es abigarrado, no solamente gente del agro, por decirles, empresarios, agricultores, también hay pequeñas organizaciones económicas campesinas. También existe la economía de subsistencia. Y como decía, ¿no? René Zabaleta, no René Zabaleta, se llama este profesor, Ramiro Barrenechea. En nuestro país incluso hemos llegado al subconfundio, en el altiplano, o sea, las propiedades reducidas, incluso más pequeñas que el solar campesino. Entonces, todas estas personas también son nuestro objetivo. Entonces, en nuestro mapeo debemos definir cuál va a ser nuestra estrategia para llegar. Para los empresarios va a ser la CAINCO, va a ser prácticamente las organizaciones empresariales de nuestro país. Pero para llegar a estos subfundios, a estas comunidades, resulta que existen los movimientos sociales, CSUCB, CONAMAC, existen AILUS, existen marcas, existen capitanías. Entonces, llegar a esos lugares. ¿Cómo llegar? ¿Cómo transmitir nuestro mensaje? ¿Cómo hacer que nuestro mensaje suene bonito y dulce? Soy sabiendo sus necesidades. Y para eso tenemos que tener grupos focales. Y en los grupos focales precisamente se trae, ¿no? Un empresario, un universitario, alguien de las organizaciones sociales, alguien de las organizaciones gremiales, alguien de las minas, y así. Y ahí nos enteramos de qué necesitan. Resulta que en la mina necesitan accesos, necesitan ciertos implementos, necesitan que los contratos de minería sean más amigables. En el agro, ¿qué necesitan? Mejores medios de comunicación, necesitan agua. Entonces, ver todas las potencialidades. ¿Y cuáles van a ser nuestros grupos objetivos? Nuestros grupos objetivos van a ser precisamente aquellos grupos donde no tengamos mucha incidencia. Ahí es donde tenemos que ganarnos los votos. Porque como les dije, ¿no? Si nosotros venimos de un grupo de nuestro candidato, cuando hablo de nosotros, siempre me voy a referir a nuestro candidato. Que al final
Si bien la imagen, él es el candidato, atrás está el cuartel de guerra. Están todos, estamos todos. Entonces, nuestro objetivo va a ser llegar a esos lugares donde todavía no tenemos presencia. Y eso no quiere decir que descuidemos los grupos que, entre comillas, ya son nuestros. Tenemos que igual, en menor medida, aunque en menor medida, pero tenemos que incidir en esos grupos. Pero en los grupos donde no tenemos mucha incidencia, es donde vamos a desplegar nuestra mayor campaña. Los medios, dentro del diseño de la estrategia de campaña, en el War Room definimos cuáles son nuestros medios. Actualmente tenemos medios informáticos, pero eso no quiere decir que no utilicemos la imagen de nuestro candidato, de nuestra propuesta, a través de los panfletos. Pegamos nuestra propuesta, porque finalmente las elecciones son físicas. Todavía en nuestro país no se ha aprobado las elecciones digitales, como en Estados Unidos y en Europa y hasta en Chile, ¿no? Se meten a su máquina, a su ordenador y colocan su DNI o su NIE y votan. Pero en nuestro país todavía no. Entonces, todavía podemos utilizar como medio los carteles, pasacalles, carteles enormes, carteles pequeños de papel que todavía los pegan en las paredes. Todavía se puede utilizar porque las elecciones son físicas, como les digo. Y los medios informáticos, Facebook, Instagram, TikTok, todos los medios que muestren la propuesta, el discurso político y la imagen de nuestro candidato. Y para la imagen juega un rol importante dentro de lo que es el diseño de campaña, la preparación de nuestro candidato. Incluso, no solamente los gestos, incluso el corte de pelo, incluso el atuendo. Algunos candidatos de izquierda, por ejemplo, se ponen una boinita roja. Algunos candidatos de la clase obrera se ponían el casquito ese de protección que utilizan los obreros, se ponían eso, caso de Lula. Algunos candidatos utilizaban una chompita, ¿no? Humilde, entonces este es mi símbolo. En una campaña electoral, algo que no se debe utilizar son los colores patrios. ¿Por qué? Es una ofensa. Primero es una ofensa a nuestros símbolos, al mismo Estado. Segundo, es una ventaja abusiva. No puedes utilizar en nuestro país el rojo, amarillo y verde. En Estados Unidos no puedes utilizar las barras y las estrellitas. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas ven en su patria, en su país, en su estado, como a su madre. Por eso que uno dice, no, soy boliviano, soy chileno, soy argentino. ¿Por qué? Porque he nacido ahí, amo mi patria, amo mi casa. Entonces no se puede utilizar estos colores. Los tiempos. Los tiempos en el diseño de la estrategia política son fatales. Dependiendo del calendario electoral, debemos adecuar nuestros tiempos, nuestro diseño, nuestros medios, prácticamente
todo lo que involucra nuestra estrategia. Como les digo, la planificación es lo fundamental en una campaña electoral, al margen del discurso político. Que si bien el discurso político es el centro, igual que el rostro de nuestro candidato, la planificación hace posible que este discurso político llegue a todos los electores, se plasme en el mismo diseño de la campaña política. El mensaje, terreno, tono y temas mayores. El argumento. El argumento. El argumento. El argumento prácticamente es lo esencial de nuestro discurso político. $10,000 empleos, corrupción cero, justicia. Ese argumento, ese mensaje debe llegar a todos los sectores sociales. Desarrollo, medio ambiente, asesinatos, feminicidios, violaciones, cero, cadena perpetua. Ese argumento. Ahora, dentro de lo que es el discurso político, también conocido como argumento, existe una graduación donde se pone por encima de, o sea, se va graduando. ¿Cuál es más importante? Por ejemplo, en nuestro caso será, pues, tal vez el desarrollo económico, luego la justicia, la administración de justicia. Y se va bajando hasta, por decirles, una propuesta de colocar otro satélite espacial para mejorar el tema de comunicaciones. Pero siempre se antepone las necesidades más potenciales que tienen los electores. Ya sea el tema económico, que siempre está antes, tema de salud, tema de justicia, tema de educación, tema de desarrollo tecnológico, el tema de modernización, equipamiento, y así se va graduando. Y como está en la diapositiva, se hace a manera de pirámide argumental. ¿Qué es más importante? A lo que sí es necesario, pero no tiene tanta relevancia. En el mensaje también está la imagen. En la fotografía de nuestro candidato, en nuestra propuesta electoral, nuestro discurso, nuestro argumento, está la imagen. Alguna vez he escuchado, ¿no? Un candidato que decía, tengo las manos limpias, mostraba sus manos, tengo las manos limpias. Ya, pero manos limpias hasta cierto punto, porque luego es que finalmente las acciones, no solo lo que tú digas, no solo el discurso, sino tus actos van a definir tu rédito electoral. O finalmente, que desaparezca del mapa y que todo tu discurso y todo tu constructo no sea más que una falacia, una ilusión, una demagogia. En el mensaje está el manejo de la imagen del candidato. Y en esto voy a ser muy reiterativo. Es que
el candidato es la base del war room. Es el escudo, la imagen de él, sus actos. Todo el cronograma que se va desarrollando dentro del cuartel de guerra gira en torno al candidato. La propuesta electoral, todo. Y al discurso político. Entonces, la imagen del candidato debe ser sutilmente manejada prácticamente con expertos en imagen, desde la posición de la barbilla, los ojos, la nariz, hasta la respiración, el movimiento de las manos, la posición de las manos, la distancia con respecto a la cámara, la vestimenta, incluso el corte de pelo, el corte de barba, tuviera todo con el fin de resaltar el carisma, resaltar la propuesta, resaltar la sinceridad, resaltar que nuestro candidato es idóneo para nuestro país, departamento, municipio, resaltar las potencialidades que él tiene. La imagen realmente tiene un papel importante dentro de lo que es el war room. Ahí están los grupos objetivo, como les decía, los segmentos sociodemográficos, líderes de opinión. Ahí tenemos un Carlos Valverde que de cierta forma en Santa Cruz se ha consolidado, ¿no? Como un líder de opinión. Como actualmente se llama, ¿no? Una especie de influencer. El electorado natural, el voto duro. El voto duro es el segmento de donde sale el candidato. Es el voto duro. Lula ha salido de la clase obrera. Si los obreros son el voto duro. Hay que conquistar a los empresarios. Hay que conquistar a la clase media. Hay que conquistar a las favelas. Los electores críticos. ¿Quiénes son los electores críticos? Son aquellos que observan todas las deficiencias, las debilidades de nuestro candidato. Crítica. No, ¿por qué se viste así? ¿Por qué actúa de esta forma? ¿Por qué contradice su discurso? Empezando desde la doctrina. Dicen que es un partido comunista, pero de acuerdo a la obra de Carlos Marx, el comunismo, no, dentro de lo que es el comunismo ya no existe Estado, ya no existe el derecho. Entonces, ¿de qué partido político me está hablando? O sea, hay electores críticos. Estos electores críticos, sobre todo, ahora, hay críticos letrados, como les dije, ¿no? Leen, revisan, analizan, fundamentan. Pero hay otros electores críticos que prácticamente sus críticas son para destruir al candidato, a nuestro candidato. Que no se basan en ningún fundamento, que critican, que hacen críticas destructivas, básicamente. En términos despectivos, como el cara. Entonces, dentro de los electores críticos existen dos.
los letrados y aquellos críticos anarquistas. Luego están los desinformados, que como les dije, hasta el día de la elección son el 70% del pueblo, o sea, de los electores. El 70% siempre está desinformado. Ellos alegan el desinterés en la política, pero hay un punto ahí en contra de ellos mismos, ¿no? Mucha gente critica al gobierno, pero, como les dije, el 70% no se informan, se desinteresan en la política, sobre todo en América Latina y África, parte de Asia, se desinteresan de la política. Consiguientemente no se informan. ¿Y esto qué supone? Supone que el mismo día de las elecciones puede haber incluso muchos cambios dentro de la votación. Se puede creer ya ganada una elección, pero por este grupo de personas desinformadas o que no quieren tener información, podemos perder las elecciones. Tipos de indecisos. Prácticamente existen 3 tipos. El primer tipo, las personas totalmente desinformadas. No les interesa la política, alegan que trabajan y que únicamente ellos se sostienen, que no viven de la política. Son los desinformados totales. Hay desinformados parciales. Los desinformados parciales. Ellos van a señalar que sí conocen que existe partidos de izquierda, de derecha, pero que no les interesa ahondar más. ¿Por qué? Porque la política supone que únicamente le va a favorecer a esa élite, ¿no? A ese grupo de personas. Y existen los desinformados, ¿cómo les puedo explicar? Señalan que son desinformados, ¿verdad? Sin embargo, conocen a las personas que están como candidatos, conocen su programa electoral, pero que no, prácticamente que no se definen por ningún candidato. ¿Y por qué no se definen por ningún candidato? Porque prácticamente son anarquistas. ¿Y esto qué supone? Supone que a ellos no les interesa el orden. Y esos son los principios del anarquismo. No les interesa el orden. Consiguientemente, no les interesan las elecciones. Y es que de estos es de los que tenemos que cuidarnos en las campañas electorales. Que estos son los que son difíciles, por no decir imposible, de tenerlos como electores. Porque a los desinformados totales y a los desinformados parciales, sí los puedes convencer. Incluso ese mismo día de la selección, con propuestas, como les dije, ¿no? Los carteles pegados alrededor de los colegios o en lugares públicos.
puedes convencer. En este momento se decide. Pero los anarquistas son aquellos pues, que votan en blanco, los que votan en nulo, los que ponen a veces en las calles, vote con basura. Estos son los anarquistas. Indecisos anarquistas. Medios. La prensa, la radio, la televisión, la vía pública, las gigantografías, los afiches, las redes sociales, mailing hemos puesto, ¿no? Los actos públicos. Los actos públicos son una palestra para que nuestro candidato se vaya dando a conocer. Actos públicos, por ejemplo, en nuestro país no hay muchas corridas de toro, como en otros países, ¿no? Existen competencias ciclísticas, atletismo, partidos de fútbol, y no es de extrañar que ahí se presenten algunos candidatos, ¿verdad? Y que se tomen fotografías ahí apoyando a un equipo de fútbol o a la selección, ¿no? Entonces son actos públicos. La inauguración de estadio, la inauguración de algún centro público. Llegamos a la final, nuevamente, feedback, retroalimentamos los tiempos. La planificación de los tiempos. De acuerdo al cronograma, que más adelante lo vamos a desarrollar en la subsiguiente sesión, vamos a desarrollar la planeación. Y en esa planeación, que es una especie de diagrama de Gantt, se establece la ruta crítica que vamos a ir manejando con respecto al calendario electoral. Los tiempos son rápidos. Las elecciones, aunque ustedes no lo crean, son rápidas. Son rápidas. Y todo tiempo debe estar bien aprovechado. Como les dije, hasta el último momento el 70% está definiendo. Entonces, de ese 70%, sin contar los indecisos, anarquistas, tenemos que ganar por lo menos el 40, 50%. En estos tiempos se determina la decisión de voto y el interés por la política. Ahí ganamos electores. Los tiempos del mensaje. ¿Cómo debe llegar nuestro mensaje para que no se vaya desgastando por el transcurso del tiempo? Los tiempos también para nuestros electores. ¿Qué tiempo vamos a utilizar para nuestros grupos objetivo? ¿Qué tiempo? ¿Y qué personal vamos a destinar? ¿Qué grupos? Y los tiempos en los medios de comunicación. Dependiendo de la campaña política, ya sea nacional, departamental o municipal, y dicen, y realmente es así, ¿no? El tiempo en TV es oro. Se paga en dólares, dependiendo del medio de comunicación. Entonces, claro, también existe el medio estatal que nos da un espacio, ¿no? Un espacio libre, un espacio solicitado libre, pero los otros medios privados que llegan a la población, pese al internet, a las redes sociales, la TV todavía se constituye en uno de los medios fundamentales para llegar a la población. Así que a no descartar la TV ni las cuñas radiales. Todavía están vigentes, todavía en estas pasadas elecciones igual se han utilizado, al margen de
los medios de comunicación electrónica, del Internet, TikTok, Instagram, a no desechar la TV, ni tampoco la prensa. Con eso hemos acabado la sesión de hoy. Nos estamos viendo el siguiente sábado. Bueno, sí, el siguiente sábado a las 2 de la tarde. Tal vez haya alguna pregunta. Sé que hemos ingresado de lleno. Que es el Sí, WhatsApp. magíster, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estimado magíster, bueno, muy completa el avance del día de hoy respecto al War Room que nos plantea. Sin embargo, yo estuve indagando un poco también acerca de este tema del marketing político y dentro del aspecto de planificación, tal vez ingresaría en este War Room que usted nos explicó el día de hoy. Existen las estrategias de contingencia dentro de una campaña, ¿no? Las estrategias de contingencia que vienen a ser aquellas referidas a contrarrestar cualquier situación imprevista que se pueda desarrollar y se pueda dar en el transcurso de una campaña, más allá de todo lo planificado. Bueno, por lo que hemos visto el día de hoy, esta estrategia del War Room es muy completa, ¿no? Y bueno, tendría que ser una estrategia muy bien llevada a cabo. Sin embargo, pueden desarrollarse ciertos imprevistos en una campaña, en un proceso electoral, en un proceso político. Por ejemplo, ¿no? Una de las más comunes y las más vistas es que muchas veces a los candidatos los quieren difamar, los quieren calumniar con mentiras, con montajes, con difamaciones y lo peor desde el anonimato, ¿no? Desde la manera más cobarde, desde la manera más vil, más baja, ¿no? Que puede existir ocultándose detrás de una red social, con perfiles falsos y demás. Entonces, la desesperación de esa gente a veces es demasiada, que no saben cómo dañar a la gente y se inventan cosas, generan montajes y demás, ¿no? Y no les importa inclusive dañar a la imagen del candidato, creo que es su propósito, o inclusive dañar a las personas que están detrás de él, ¿no? Hasta su familia, hasta su dignidad y demás. Entonces, la pregunta aquí, estimado magíster, desde su perspectiva, ¿no? Desde su conocimiento, en estos casos, ¿qué estrategia se tendría que tomar? O qué es lo que se tendría que hacer en este caso, ¿no? Cuando se presentan este tipo de situaciones imprevistas. Esa es la pregunta, estimado magíster. Algo parecido ha pasado. Muy buena pregunta. Algo parecido ha ocurrido, ¿no? En Uruguay. Lo que han hecho nuestros colegas, también estrategas políticos, es lo siguiente. Se ha desarrollado efectivamente un plan de contingencia, una contraestrategia. ¿Y en qué se ha basado esta contraestrategia? Se ha basado en que se ha hecho las denuncias respectivas. La denuncia respectiva ante la instancia correspondiente, Ministerio Público. Pero ha sido tan rápido, porque era durante las elecciones, no os voy a decir de qué candidato, ha sido tan rápido y se han movido tan hábilmente los abogados, se han movido en tiempos sumamente rápidos y se ha hecho la investigación correspondiente, porque resulta que nuestros ordenadores tienen una AP. O sea, de mi ordenador, si sale por decirles, un mensaje o algo que escribo, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo electrónico, ya sea por TikTok, por más que no esté mi imagen y esté de otra persona, resulta que la AP y el software ya saben que ha salido de mi ordenador. Y les cuento que en nuestro país existe una unidad especializada dentro de lo que es la policía. En el ITCUP, existe justamente técnicos informáticos. Se hace la denuncia, se solicita el peritaje y se determina quién ha hecho eso. Y no sé cómo lo han hecho en Uruguay, que en una semana ha salido todo
y eso le ha restado votos al otro candidato. ¿Por qué? Porque era una difamación. Ya sea en el Código Criminal uruguayo o en el Código Penal boliviano, casi en toda la normativa punitiva existe la difamación y la calumnia. Difamar es prácticamente mellar, ¿no? La fama de una persona. Calumniar es prácticamente culpar a una persona de un delito que no ha cometido. Entonces, si tú dices, esa persona ha matado, estás calumniando. Esa persona es corrupta, estás difamando. Entonces, cuando se hace una contraestrategia, se tiene que ser lo más hábil posible y lo más rápido posible, porque los tiempos electorales no nos dan a más. Y son tiempos que vuelan. Y justo estos ataques que se presentan a nuestros candidatos se desarrollan a días de la elección. Y por eso es importante que dentro de nuestros grupos focales, dentro del mismo cuartel de guerra, ya preveamos que nos van a atacar. Es que tenemos que tener una gran imaginación. Has dicho que eres cholo, te van a molestar por esto. Entonces, tienes que saber esto, tienes que saber aquello, tienes que manejar bien la picota. O tienes que prácticamente labrar la tierra. O tienes que saber el precio del pan. Tienes que saber cómo se dice pan en aymara o en quechua. Ya tenemos que prever eso. Eso, mi estimado maestrante. Muy bien, muchas gracias, estimado magíster. Nos vemos el siguiente sábado. Que tengan un buen resto de jornada y que tengan un reparador descanso este fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, magíster. Gracias. Hasta luego. Luego,